para las personas que están viendo de manera síncrona, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con el tema de dinámica orbital, o más bien vamos a continuar trabajando con el tema de dinámica orbital. Pero hoy no solamente vamos a ver cómo se ubica un satélite en el espacio, sino también cómo se mueve un satélite en el espacio, cómo cambia su posición en la órbita. La cuestión es esta. Nosotros hemos estado trabajando con dos modelos para describir la dinámica orbital. Cada uno de estos modelos tiene 6 estados. No tiene, por ejemplo, ningún sentido decir que la dinámica de un sistema está descrita completamente por la posición si nosotros no sabemos la velocidad. Imagínense, por ejemplo, si un objeto usted dice, bueno, está en esta posición, pero si ustedes no saben la velocidad, puede ser que su velocidad sea igual a 0 y evidentemente eso lo haría caer otra vez a tierra, ¿verdad? Entonces recuerden el concepto, yo creo que todos ustedes han llevado por lo menos el curso de análisis, que es el hecho de que los estados son la descripción mínima de la dinámica del sistema, y la descripción mínima de la dinámica de un sistema en movimiento en 3 dimensiones requiere de 6 estados. Esos 6 estados no son únicos. En este caso nosotros tenemos que la posición y la velocidad puede incluso describirse utilizando diferentes marcos de referencia, como vimos en la segunda clase, me parece. Creo que en la segunda clase. Pero además, los elementos orbitales me permiten otro tipo de estados, donde únicamente, en principio, en una órbita ideal, un único estado va a variar y los demás describen la forma de la órbita, la posición de la órbita y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, hemos visto esto. Ahora, lo que nosotros hemos visto además es que en un mundo ideal, literalmente un mundo ideal, ¿verdad? En una Tierra ideal, donde si nosotros tenemos la Tierra y estamos volando alrededor de la Tierra, si toda la masa se encuentra en el centro del planeta, o si la esfera es completamente simétrica, nosotros vamos a tener que la fuerza que ejerce, o la aceleración más bien, porque aquí ya lo estamos dando en términos de aceleración, bueno, sí, la fuerza, no importa, la fuerza que ejerce este sistema va a ser igual a menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto dividido entre r al cuadrado. Porque aquí dice r a la 3. Dice r a la 3 porque la dirección de... Perdón, esta flecha me quedó horrible. Vamos a hacerla de nuevo. Vamos a decir que esta es la fuerza. Esta es la fuerza. Esta es F. Pero esta fuerza tiene cierta dirección. Esa dirección es la menos posición del objeto. Si nosotros estamos diciendo... Vamos a hacerlo aquí nuevo. Si nosotros estamos diciendo... Perdón, que el objeto que está en el espacio está en una posición, esta es la posición R, ¿verdad? Y evidentemente la fuerza se ejerce en ese sentido, ¿verdad? Esta es la fuerza es igual a menos G por la masa de la Tierra, multiplicado por la masa dividido entre R al cuadrado, pero además esa fuerza que es un vector tiene como dirección R unitario, y este R unitario evidentemente es el valor de R entre el valor absoluto de R, que aquí está como valor absoluto, y por lo tanto esa fuerza se puede escribir en términos de vector como menos G m de la Tierra m por R, el vector, dividido entre R a la 3. R a la 3, valor absoluto, ¿verdad? Por eso no pongo línea abajo, porque estamos hablando de un escalar, no un vector, ¿verdad? Y esa es la ley de gravitación universal de Newton, que describe la fuerza
con la que nosotros estamos siendo atraídos por un objeto. En este caso, dado los números, el objeto se trata de la masa terrestre. Aquí nosotros estamos dando la aceleración porque estamos dividiendo entre la masa. No estamos agregando la masa, entonces no estamos tomando en consideración la aceleración. Por cierto, si a alguno de ustedes les interesa el tema, pueden saber que desde el punto de vista de la relatividad general, nosotros no existe una fuerza, sino una curvatura en el espacio-tiempo que es la que provoca la gravedad. Sin embargo, en términos de mecánica, la mecánica newtoniana es más que suficiente para describir lo que nosotros estamos trabajando en este momento, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para permanecer en órbita? Voy a derivar esta ecuación para órbitas completamente circulares. Entonces tienen que ponerse a pensar en esto. Nosotros estamos alrededor de la Tierra y cuando nosotros estamos alrededor de cualquier objeto, la fuerza para permanecer alrededor de ese objeto se denomina fuerza centrípeta, ¿verdad? Esa fuerza centrípeta tiene un valor de m por v al cuadrado entre r. De hecho, este v al cuadrado entre r es la aceleración centrípeta. Es decir, cuando nosotros queremos permanecer alrededor de cualquier objeto, incluso si nosotros estamos con un cablecito agarrado y le estamos dando vuelta a algo para que esta cosa dé vuelta, qué cosa más fea, me quedó horrible esta vuelta, ¿verdad? Para que esta cosa dé vuelta, el valor de esta vuelta tiene que ser la aceleración que se genera hacia el centro está por esto, ¿verdad? Esto ustedes lo vieron en física básica, pero lo repito acá para tenerlo de referencia, que sería la velocidad tangencial, o sea, esta es la velocidad tangencial, esta aceleración que se ejerce hacia abajo tiene que ser igual a la velocidad tangencial entre r, y por lo tanto la fuerza es igual a m v al cuadrado entre r. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que para permanecer en órbita, y es otra manera de verlo, la fuerza gravitacional tiene que ser exactamente igual a la fuerza tangencial, ¿verdad? Porque estamos diciendo que una está en la misma dirección de la otra. La fuerza tangencial, bueno, la fuerza tangencial está ejerciendo algo hacia afuera, estamos ejerciendo hacia adentro. Y entonces lo que nosotros decimos acá es que, vamos a ver, lo teníamos por acá, mu, que es m, perdón, ahora sí me quedó horrible, mg, recuerden que mg es mu por m entre r al cuadrado, que es la fuerza con la que atrae la Tierra al objeto, tiene que ser igual a la fuerza tangencial, que es v al cuadrado sobre r. Entonces, esto es mu, ¿verdad? Nosotros lo hemos utilizado como mu. Este m se anula, por lo tanto, la masa no depende de la fuerza, esta velocidad no depende de la masa, y este r al cuadrado se va a anular con un r acá, y nos va a quedar que la velocidad que nosotros necesitamos para permanecer en una órbita circular, quiere decir, porque si ustedes ven en este caso, este r se mantiene constante y este r también se mantiene constante, va a ser exactamente igual a raíz cuadrada de mu sobre r. Esa es la velocidad tangencial que ustedes necesitan para poder hacer que un objeto se mantenga en una órbita circular. Probemos eso. Probemos que esta velocidad es correctamente la velocidad para mantenernos en una órbita circular. Imaginémonos, por ejemplo, que nosotros estamos alrededor de la Tierra y queremos más o menos estar en una órbita que se encuentra a 420 kilómetros sobre la superficie terrestre, que como nosotros vimos,
Es una órbita muy parecida a la de la Estación Espacial Internacional. Entonces, eso quiere decir que nuestra velocidad tangencial, ¿verdad? O sea, la velocidad que es perpendicular a la dirección del radio de la Tierra, sería igual a raíz cuadrada de mu, entre el valor de R de la Tierra más 420. El R de la Tierra sabemos que es aproximadamente 6.371 kilómetros, ¿verdad? Y entonces podemos hacer esos cálculos. Vamos a buscarlo aquí en el Scilab, que yo por aquí siempre tengo el mu por ahí. Aquí está el mu, ¿verdad? Vamos a decir que R tierra es igual a 6.371 kilómetros. Y vamos entonces a decir que la velocidad tangencial va a ser igual, vamos a llamarlo velocidad 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de mu sobre R de la Tierra más 420 kilómetros. Vamos a ese paréntesis para que el sistema me dé correcto. Y esa es la velocidad a la que nosotros tendríamos que ir para ir a una velocidad tangencial a 420 kilómetros. Ese sería 7.66 algo kilómetros por segundo. ¿Esto está completamente claro? Sí, por el momento sí. Perfecto. Perdón. ¿Cuáles son las unidades de esa velocidad? ¿Está en kilómetros por segundo? Segundo, así es. Okay, todo está en kilómetros por segundo. Las unidades de mu que tengo acá están en kilómetros por segundo. Entonces está todo en kilómetros por segundo. Si ustedes ven aquí este mu, está en kilómetros a la 3, es el a menos 2. Entonces todas las unidades estamos dándolas en kilómetros por segundo. Ok, entonces, si nosotros nos vamos a GMAT, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con X, Y, Z y vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo relativamente sencillo. Si nosotros vemos el planeta desde, vamos a hacerlo así, X, Y y Z, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el satélite, vamos a hacerlo verde, no sé. Vamos a colocar el satélite en X, con su posición en X positivo, en Y0 y en Z0, para que sea bastante más fácil. Si nosotros tenemos este satélite colocado de esta manera, quiere decir que R, su posición, vamos a hacerlo así, su posición, esto es R, estaría en X positivo, y la velocidad tangencial va a ser en Y positivo. Para hacerlo relativamente sencillo, ¿verdad? Eso quiere decir que en este caso, el vector R va a ser igual a el R de la Tierra más 420, 0, 0, ¿verdad? Esto queda completamente claro. Y la velocidad tangencial, o la velocidad en general, esa es la velocidad tangencial, pero la velocidad en general de ese objeto va a ser igual a 0 en X a raíz de mu entre RT más 420 en Y 0 en Z, ¿verdad? Esa sería la manera en la que nosotros estaríamos colocando ese satélite en el espacio. Ya calculamos cuál es la velocidad para poder mantenerse en órbita y la podemos hacer directamente desde acá. Esto está completamente claro, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hacer cosas un poquito más complejas, pero este principio básico está completamente claro. Debo suponer que sí. Entonces vamos a eso. Eso quiere decir que sería el R del satélite es RT más 420. Vamos a ponerle R del satélite, así RS. Sería 6.791. Entonces, esta sería la posición X, la posición Y0, la posición Z0.
Y ahora, por ejemplo, vamos a decir, esta es la posición, la velocidad en X, la velocidad en Y sería esta velocidad que nosotros calculamos, que está en kilómetros por segundo, y la velocidad en Z la ponemos en 0. Y si nosotros aplicamos esto, nosotros deberíamos llegar a una órbita circular a 420 kilómetros de distancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta órbita se ve bastante circular. Y de hecho, si por ejemplo, nosotros vamos aquí a la nave espacial, aquí donde dice, por ejemplo, cartesiano, y nos vamos a la parte kepleriana, nos vamos a dar cuenta, vean que la posición en órbita es 6.791. Como es una órbita circular, el semieje mayor y el radio deberían ser prácticamente el mismo, o sea, el semieje mayor me debería dar 6.791 por ahí, y la excentricidad me debería dar 0 o muy cercano a 0 porque estamos en una órbita circular. Entonces, si vamos acá, ven que esto me da semieje mayor, 6.790.99990, 6.791. Y la excentricidad nos está dando algo por 10 a la menos 9, que es prácticamente 0. Entonces, efectivamente, estamos logrando una órbita de 420 kilómetros, o sea, a 420 kilómetros sobre la superficie terrestre, con un que es completamente circular, ¿verdad? Y nos mantiene esa órbita circular. Y entonces, ustedes se dan cuenta, los demás valores, la inclinación, el RAN, el argumento del perigeo y su posición en la órbita, pues eso va a diferir dependiendo de la posición donde nosotros nos encontremos. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Dicho esto, esta es la fórmula más sencilla cuando nosotros nos encontramos en una órbita circular. Vamos a presentar una siguiente fórmula sin demostrarla todavía, donde nos da cuál es la velocidad para permanecer en órbita para órbitas de cualquier naturaleza, no solamente para órbitas circulares. Ya nosotros hicimos el cálculo para una órbita circular, pero ahora imaginémonos, por ejemplo, una órbita con un apogeo que es 2 veces el perigeo. Si nosotros tenemos esta órbita, nosotros tenemos, por ejemplo, la Tierra y tenemos la órbita circular que nosotros acabamos de... Esto no me quedó muy circular. La órbita circular que nosotros acabamos de calcular, vamos a orientarla para que sea circular, es muy diferente que una órbita, por ejemplo, de carácter elíptico. Aquí estoy tratando de dibujar. Ok, vamos a ver si me quedo bien. Lástima que no le voy a dibujarle a otro color, porque esto va a ser importante. Ok, entonces, ok. Tenemos una órbita circular y una órbita elíptica. Las dos órbitas son válidas. ¿Cuáles son las diferencias de velocidad entre las dos órbitas? Si nosotros nos encontramos en el perigeo de la órbita circular, digamos que esta órbita, dijimos que estábamos a 420 kilómetros, ¿verdad? Imaginémonos que el apogeo de esta órbita, aunque la estoy exagerando un poco, está a 840 kilómetros sobre la órbita, sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad que nosotros tenemos cuando estamos en esta órbita circular, que vamos a llamar V1, y la velocidad que nosotros tenemos cuando estamos en la misma posición, a la misma distancia de la Tierra, pero nos encontramos en una órbita elíptica, V2. Entonces, este V2, o la velocidad tangencial en la órbita elíptica, está dado por esta ecuación que nosotros tenemos acá, que sería, horrible me quedó ahí, es que lo tengo torcido, ok, que sería mu
2 entre R menos 1 entre A. Donde lo que nosotros tenemos aquí, este R es el valor absoluto de la posición del satélite en este momento, que es este valor de aquí. Este R, esto es R, ¿verdad? Que sería 420 más el radio de la Tierra. Y este A que nosotros tenemos acá es el semieje mayor de la órbita con la que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Si nosotros tenemos que, por ejemplo, el semieje mayor es igual que R en una órbita circular, es 2 entre R menos 1 entre R, nos da la fórmula que nosotros obtuvimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál es la velocidad 2 a la que nosotros nos encontramos cuando esta órbita pasa por el mismo punto, pero solo coincide en el perigeo con la órbita circular completamente, entonces nosotros tendríamos que V2, y aquí lo voy a hacer de manera relativamente simbólica, va a ser igual a μ, y aquí va a ser 2 entre el R de la Tierra más 420, ¿verdad? Que sería la posición original, menos el semieje mayor de esa órbita. El semieje mayor va a ser el promedio entre la posición más baja y la posición más alta, ¿verdad? Que en este caso sería, vamos a ver, voy a ser muy formal y después la voy a obtener muy rápidamente. El semieje mayor sería RT más 420, que sería la posición del perigeo, más RT más 840, todo esto dividido entre 2, ¿verdad? Este sería formalmente el apogeo del perigeo. Pero evidentemente, entonces, esto nos va a quedar como A es igual a RT más 420 más 840 dividido entre 2, lo cual es básicamente el camino medio entre 420 y 840, ¿verdad? O sea, la distancia media entre esos dos objetos, que sería básicamente sumarle 210 RT más 420 más 210 serían 630, ¿verdad? Eso sería el semieje mayor. Eso está claro, ¿verdad? Todo está ahora bien, porque los oigo súper callados. Sí, sí, hasta ahora bien. Ok. Entonces, vamos a esto. Si yo lo calculo así, entonces me dice 1 entre RT más 630. Y esto me daría la velocidad que el satélite tiene cuando está en la misma posición con respecto a la superficie de la Tierra, pero está en una órbita no circular, sino elíptica. Entonces vamos a calcular esto. Nosotros vamos a tener que ese apogeo va a ser RT más, dijimos, 630. Perdón. No lo puse como RT. RT mayúscula, perdón. Ok. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de μ. Esto multiplica entre la posición actual, que sería RT, más 420, menos 1 entre el apogeo, que ya lo calculamos, entonces lo vamos a poner de esta manera. Y si no cometí ningún error, nosotros deberíamos tener la velocidad 2 en esa misma posición, que si ustedes se dan cuenta, es la misma posición que utilizamos antes, pero con una velocidad diferente. Entonces nos da este valor, 7.7753461 kilómetros por segundo. Quiere decir que si nosotros tomamos este mismo vector que nosotros tomamos la vez anterior, que lo voy a volver a hacer por
por referencia, que nosotros estamos aquí y estamos con la nave espacial y estamos con que esto es R y esto es V, ¿verdad? Y estamos teniendo un marco de referencia como X, Y y Z, ¿verdad? Entonces esto nos da que R va a ser el mismo, que era RT más 420, 0, 0. Y ahora V va a ser el mismo con este valor de Y, que va a ser 0, y el valor de Y va a ser 7.7.775.3461. Y 0 en kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces vamos a tener la misma posición, pero una diferente velocidad, porque este que nosotros hicimos antes generaba una velocidad que nos mantenía en una órbita circular, y este que vamos a hacer ahora nos va a generar una órbita elíptica, ¿verdad? Bueno, no quedó tan elíptica. Entonces vamos a verificar esto. Nosotros verificamos esto agarrando este valor que nos dio de velocidad. Este valor de velocidad, y lo colocamos en el GMAT directamente, obviamente en cartesianas, aquí, y este valor de velocidad es este, aplicar, ok, y entonces vamos a tener una órbita mucho más elíptica, como ustedes pueden ver en este caso, ok. Entonces, son la misma posición inicial, exactamente la misma posición inicial. Lo único que cambiamos nosotros es la velocidad tangencial, y a la hora de cambiar la velocidad tangencial, estamos convirtiendo esa órbita, que era una órbita circular, en una órbita elíptica. ¿Ok? Vean a lo que estamos llegando nosotros en este caso. Cuando nosotros cambiamos esa órbita circular en una órbita elíptica, eso quiere decir que la diferencia entre V2 menos V1, que es de aproximadamente 0.114054 kilómetros por segundo, que vamos a llamar delta V, voy a apuntarlo por aquí, 0.114054 kilómetros por segundo, es el cambio de velocidad que tendría que generar un propulsor para nosotros cambiar de la órbita circular blanca que estoy teniendo en este caso a la órbita elíptica verde que estamos teniendo en ese caso. O sea, nosotros le agregamos 0.11 tanto kilómetros por segundo, y nosotros hacemos una maniobra en órbita que nos permite cambiar nuestra posición en órbita. Recuerden esto, y esto es muy importante. Las órbitas son como niveles de energía, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir que si uno cambia su energía, cambia de órbita. Si nosotros estamos en esta órbita, dando vueltas alrededor de la Tierra, si otro objeto se encuentra en la misma órbita, ese otro objeto, digamos este satélite y este otro satélite, tienen la misma velocidad tangencial. Siempre. Estar en la misma órbita implica la misma velocidad tangencial absolutamente todo el tiempo, no hay quite. O sea, eso tiene que ver con la dinámica orbital. Usted no puede como ir a, ¿cómo le digo? Ustedes no pueden ir alcanzando un satélite a mayor velocidad montados en la misma órbita, porque ya ustedes se dieron cuenta. ¿Qué pasa si ustedes le dan un cambio de velocidad tangencial y aumentan su velocidad? Bueno, cambian de órbita. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo más interesante de todo?
Lo más interesante es que la velocidad para permanecer en órbita, el valor absoluto de la velocidad para permanecer en órbita, es menor entre más alta sea la órbita. O sea, nosotros tenemos que ir a una velocidad bastante más alta entre más cerca estemos de la Tierra para poder permanecer en órbita. Pero para alcanzar, por ejemplo, la órbita elíptica, necesitamos más velocidad, agregar más velocidad que cuando nosotros estamos en la órbita relativamente circular. Y esto tiene implicaciones brutales, gigantescas, no sé si brutales, estoy hablando de órbitas, no de rock. Sí, esto tiene órbitas, esto tiene consecuencias muy importantes en la manera en la que los objetos se mueven en órbita y de hecho en la manera en la que los objetos son alcanzados en órbita. Y esto es bien interesante y es un tópico de astrodinámica más avanzada, pero a mí me encanta explicarlo, que es este asunto. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, a, a la Estación Espacial Internacional, dando vueltas alrededor de la Tierra. ¿Cómo hace un objeto para alcanzar la Estación Espacial Internacional? Imagínense que está la Estación Espacial Internacional, ustedes están montados en la cápsula de Dragon, están montados sobre la misma órbita que la Estación Espacial Internacional, pero si se mantienen sobre la misma órbita, siempre van a estar a la misma distancia, por lo menos tangencial, ¿verdad? Entonces, el tipo de maniobras que se hacen para acercarse a este objeto se ven más o menos de esta manera. Los objetos hacen una maniobra en las que buscan órbitas más bajas para ir a mayor velocidad y montarse sobre puntos más cercanos. Después, otra vez hacen esta maniobra que les monta sobre puntos más cercanos. Y de esta manera es como la estación, como el transbordador espacial o cualquier cápsula que va a llegar a la Estación Espacial Internacional para conectarse con esa Estación Espacial Internacional, tiene que cambiar su velocidad tangencial buscando órbitas más bajas que lo dejen en diferentes posiciones de la órbita a la que realmente se encuentra la estación y poder entonces hacer acople con la Estación Espacial Internacional conforme estaba volando por el espacio, porque si no, no lo logra. Esto es bien, bien, bien interesante. Entonces, ¿ven esto? Esto es el cambio de velocidad. Este cambio de velocidad es el cambio de velocidad que un sistema tendría que realizar para poder pasar de la órbita circular a la órbita completamente elíptica, ¿verdad? A esto, cuando nosotros realizamos un cambio de velocidad inmediato, o sea, cuando nosotros asumimos que podemos hacer un delta V inmediato desde la posición 1 de una órbita circular como esta hasta otra órbita elíptica, por ejemplo, en la que buscamos después, esta órbita elíptica es la que estoy poniendo en azul, en la que buscamos después hacer un segundo cambio de velocidad, aquí un V2, para montarnos sobre una órbita circular con un radio mayor que la órbita circular roja que puse en el inicio. Dos cambios de velocidad instantáneos que permitan un cambio de órbita se denomina una transferencia de Hofmann. Ese es el tipo de transferencias idealizadas. Idealizadas porque ningún propulsor realiza cambios instantáneos, ¿verdad? Son integrales de cambios de velocidad que nosotros tendríamos en el tiempo, pero la idealización de ese cambio y el cambio de órbita de una órbita a la otra se denomina transferencia de Hofmann. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Profe, es que yo me desconecté. Sí, Karen. Es que yo me desconecté un toque. Gracias. Esa velocidad es para órbitas tanto circulares como elípticas.
A la pucha. Es que me perdí el internet. Sí, no es culpa suya. Pero sí la respuesta es básica. O sea, no quiero, ¿cómo le digo? No quiero, la respuesta no es sencilla y es básicamente todo lo que he explicado en los últimos 25 minutos. Entonces, ¿cómo le contesto? La respuesta corta es no. Esta es la velocidad válida para cualquier tipo de órbita. Y es básicamente todo lo que acabo de explicar en este momento, que es que cuando nosotros nos encontramos en es el planeta verde, no el planeta azul, cuando nosotros nos encontramos en una órbita que no es, pucha, esta me quedó horrible, no importa, voy a usarlo en la pizarra. Cuando nosotros nos encontramos en una órbita que no es circular, como esta órbita verde, entonces tenemos que tomar en consideración la posición inicial y el apogeo con el que nosotros nos encontramos. Sí, entonces sí, la respuesta es sí, la órbita es válido para cualquier órbita, no solo para órbitas circulares. Disculpe, profe, ahí voy a volver a ver el video. Sí. Creo que ahorita vamos a hacer otros ejemplos y tal vez lo entendas un poquito mejor. En todo caso, sí, es todo lo que acabo de explicar en esto. O sea, la respuesta sería todo lo que acabo de explicar en este momento. No es culpa tuya, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Entonces no se preocupe. Pero sí, la respuesta es no. Es válido para cualquier órbita. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Tal vez con los ejemplos que vienen ahorita vas a entenderlo bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, esta transferencia de Hoffman entonces sirve para pasar de, por así decirlo, un anillo a otro, digamos. Sí, exactamente. Sirve para pasar de un anillo a otro. Por ejemplo, cuando un satélite es lanzado a una órbita, eh, cuando un satélite geoestacionario se lanza, el cohete lo lanza a una velocidad lo suficientemente alta para lanzarlo a algo que se llama Geotransfer Orbit, porque el cohete no llega a 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre y lo deja ahí, ¿verdad? Sería demasiado peso, demasiada masa, bueno, peso también porque es una fuerza, demasiada masa, sino que un cohete impulsa al objeto lo impulsa desde el perigeo, un perigeo relativamente bajo, a una órbita que tiene una velocidad tangencial muy alta y que tiene como apogeo la órbita, digamos, el mismo radio de la órbita geoestacionaria. El sistema usualmente tiene propulsores para entonces montarse sobre esa órbita geoestacionaria. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a ver hoy, si todo sale bien, eh, por ejemplo, estamos con una órbita que no es necesariamente, como les digo, no es necesariamente circular, sino que tiene perigeo y apogeo, ¿verdad? No es necesariamente circular, y queremos alcanzar una órbita circular geoestacionaria, ¿verdad? Y de hecho, en este caso, vean este ejemplo es más complicadito. Tenemos un perigeo de 310, un apogeo de 340 y una inclinación de 51.6. Y queremos que la órbita sea geoestacionaria y ecuatorial. Entonces este más complicado. Entonces, sí, efectivamente, pues es para pasar de una órbita a otra, pero en realidad es para pasar de cualquier órbita a cualquier otra órbita. Sí, porque solo se necesitan, para pasar de una órbita a cualquier otra órbita, solo se necesitan dos cambios. Solamente dos cambios. Porque lo que uno tiene que hacer es, digamos, incluso si las órbitas no son circulares, ¿verdad? Imaginémonos esto, vamos a imaginar vamos a imaginar una órbita elíptica y vamos a imaginar otra órbita también elíptica, ¿verdad?
Nosotros, si nosotros estamos en cualquier posición de esta órbita elíptica, digamos, imaginémonos que estamos en esta posición, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la órbita para que llegue al perigeo o al apogeo de la otra órbita y después hacer otro cambio para montarnos completamente sobre la órbita si las dos órbitas se encuentran en el mismo plano. Eso es muy importante. Si las dos órbitas se encuentran en el mismo plano. Ok. Si no se encuentran en el mismo plano ya es otra cosa y ahorita lo vamos a hacer. Ok. No sé si con eso le contesto la pregunta. Sí, profe, pero bien. Ok, pura vida, pura vida, pura vida. Ok, pregunta. Si nosotros tenemos una órbita elíptica y queremos subirnos a otra órbita superior, ¿cuál creen ustedes que es el mejor punto? ¿El perigeo o el apogeo? El apogeo. Por supuesto. ¿Por qué? La velocidad que se ocupa. La velocidad que se ocupa. La velocidad que se ocupa es bastante menor en el apogeo que en el perigeo para poder alcanzar una órbita superior, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita. Vean esto. Vamos a hacer otro cambio. Si nosotros, bueno, ya explicamos esto del semieje mayor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer velocidades para permanecer en órbita, pero ahorita vamos a hacerlo con una inclinación, porque todos estos cálculos los habíamos hecho con X y Y en cero, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo sobre una órbita de 45, si nosotros estamos viendo el planeta como esto es X, esto es Y y esto es Z, ¿verdad? Para ver la órbita del objeto con el que nosotros nos encontramos, la velocidad tangencial para que la velocidad tangencial para que la órbita sea de 45 grados tendría esta dirección, ¿verdad? No tendría la dirección sobre Y, sino que tendría un componente en Y y en Z. Y por lo tanto, aquí habría un ángulo de 51.6, creo que fue lo que puse, 51.6, sí. Y entonces la velocidad para nosotros estar en una órbita de 51.6 sería, la velocidad sería 0 en X, la velocidad tangencial por el coseno de 51.6 en el caso de Y, y la velocidad tangencial por el seno de 51.6 en el caso de Z, ¿verdad? Para poder hacer ¿cómo se llama? Una órbita que tenga una cierta inclinación, calcular esas velocidades a partir de la velocidad tangencial, pero ya no sobre un plano de cero. Entonces, en el caso de la velocidad circular, que era la velocidad 1, ¿verdad? Nos daría, creo que los cosenos aquí están en radianes. Entonces voy a decir, ángulo va a ser 51.6 ¿verdad? Por pi, que es 3.14, más o menos, dividido entre 180 para hacer el cambio de ángulo. Ese es el ángulo en radianes aproximadamente. Entonces la velocidad 1 en Y, para ese caso, sería velocidad 1 por el coseno del ángulo. Y la velocidad 1 en Z, si lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Sería V1 por el seno del ángulo. ¿Ok? Esos serían los componentes en... Vamos a ver si esto da correcto. Square root de V1y al cuadrado más V1z al cuadrado. Esto me debería dar la misma cosa. Ok, perfecto. Parece que está correcto. No hice ningún error. Entonces, la velocidad, para permanecer en una velocidad circular, vamos a volver a la velocidad original. La posición sigue siendo la misma,
pero vamos a cambiar los valores de y y z. El de y sería 4.76. El de z sería 6 punto algo. Vamos acá. Y entonces nosotros vamos a ver que esa órbita es circular y tiene una inclinación de 51.6, ¿verdad? De hecho, nosotros podemos verificar la inclinación cambiando esto de cartesiano a kepleriano. Ahí está. 51.57, Ahí hay algunas cifras que puedo calcular mejor, pero bueno, ese es el principio de la cosa. Esa es la manera en la que nosotros podemos tener la inclinación en este caso. Ahora, pregunta, y esto es muy, muy, muy importante. Imagínense que nosotros queremos vamos en esta órbita circular, ¿verdad? Sobre 420 kilómetros sobre la superficie terrestre y estamos en una órbita ecuatorial y queremos cambiar la inclinación. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar la inclinación? Hay algo que es bien importante tomar en consideración cuando nosotros estamos en órbita, y es el hecho de que nosotros no podemos cambiar nuestra orientación para cambiar la dirección del movimiento, ¿verdad? Esto es muy, muy, muy importante y pareciera sonar lógico, pero a veces esa conceptualización no es completamente correcta. Cuando nosotros estamos manejando un carro y nosotros cambiamos la dirección del carro para que el carro cambie su dirección de movimiento, ¿verdad? El carro cambia la dirección. ¿Cuál es la razón por la que el carro cambia la dirección del movimiento? Porque existe una fricción. Y esa fricción, que es la fricción que se está ejerciendo sobre las llantas, ¿verdad? Es la que hace que el carro cambie de dirección cuando nosotros giramos el carro para la derecha o para la izquierda. Nosotros no podemos hacer eso con un satélite, ¿verdad? Eso es equivalente. Yo no sé si ustedes han visto a veces que los camiones tienen las llantas, unas llantas que están subidas y no están pegando hacia el suelo. Eso es equivalente a que nosotros le demos vuelta al suelo en un sentido o en el otro. Si nosotros si nosotros estamos girando alrededor de la Tierra, es horrible, esta órbita me quedó horrible. En una órbita circular, y de repente en este punto decimos, queremos cambiar la dirección para irnos en una órbita inclinada, eso implica dos cambios de velocidad. Bueno, en realidad es un solo cambio de velocidad, pero desde el punto de vista de los ejes que nosotros estamos ejerciendo, tenemos que hacer dos cambios de velocidad. Implica que la velocidad sobre, por ejemplo, el eje Y, digamos en este caso, va a cambiar y la velocidad en Z va a cambiar, las dos. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, que nosotros vamos a tener que ejercer una acción de retrocohetes, porque esta velocidad que nosotros llevábamos en Y, cuando íbamos en la órbita circular, era bastante, perdón, no me quedó bien, vamos a hacerla en rojo para que se vea bien, era bastante más alta, ¿verdad? Esta velocidad en Y para mantenernos en esta órbita circular era aproximadamente 7 y algo kilómetros por segundo, ¿verdad? La velocidad 1 que está calculada por aquí, no la escribí, bueno, no importa, no la escribí, voy a ponerla, aquí está, velocidad 1,
es 7.6612921 kilómetros por segundo. Esa era la velocidad 1 y esa era la velocidad que se mantenía en Y. Quiere decir que el cambio de velocidad, si nosotros hacemos el cambio de velocidad en ese punto, sería V1, bueno, en realidad sería V1Y menos V1. Y querría decir que nosotros tendríamos que tener la energía para que el satélite cambie 2.8997568 kilómetros por segundo. Por segundo. Ajá. Eso implicaría cambio en horas, ¿verdad? En kilómetros por hora. Vamos a hacer esto. Y en kilómetros por hora serían, cada minuto tiene 60 segundos y cada hora tiene 60 segundos. Eso sería 10.000 kilómetros por hora. Solamente en Y. Y en Z, que es la velocidad en Z, V1Z, ese es el cambio de velocidad que tendríamos que agregarle, que serían 6 kilómetros por segundo, que en horas sería 21.606 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Los cambios de inclinación cuando nosotros nos encontramos en órbita son tremendamente energéticos y prácticamente no se puede, o sea, básicamente, no es que no se pueden hacer, pero prácticamente no se pueden hacer. O sea, se los pongo de esta manera. El transbordador espacial, con todo su combustible interno, podía hacer un cambio de inclinación máximo de 3 grados. Eso era lo máximo que podía hacer. Entonces, básicamente, para efectos prácticos, y no quiero que esto quede como una ley, porque tal vez dentro de 15 años nosotros estemos hablando de cómo hicimos un motor para cambiar de inclinaciones y que funciona muy eficientemente y todo bien, ¿verdad? No quiero que esto sea como, no se puede, pero para efectos prácticos, con la tecnología actual, hacer un cambio de inclinación no se puede, casi que no se puede. Entonces, nosotros estamos con la tecnología actual, quiero ser muy claro en esto, con la tecnología actual estamos muy limitados, por el lanzamiento respecto a cuál es la inclinación en la que nosotros nos podemos estar. ¿Me explico? Sí, dependemos mucho de ese lanzamiento inicial para esa velocidad que tenemos. Exactamente, dependemos mucho, realmente prácticamente nuestra dependencia de la inclinación es altamente dependiente del lanzamiento inicial, de la posición inicial a la que nosotros nos encontramos en el espacio. ¿Ok? Profe, disculpe, y ese cambio, bueno, sí, ese cambio de velocidad, o más bien la velocidad generada para hacer ese cambio puede ser paulatina para hasta llegar al ángulo deseado. Absolutamente, puede ser paulatina. Y de hecho, para la mayoría, sino que, o sea, para los motores eléctricos típicamente es una cuestión paulatina. Nosotros ahorita lo que estamos viendo es un cambio idealizado de órbita, ¿verdad? Donde hacemos un cambio inicial, pero típicamente con motores eléctricos, y nosotros siempre vemos esto con otro compañero que es experto en esta parte, los cambios de velocidades son paulatinas y a la larga, si usted se da cuenta, un cambio de velocidad paulatina de un motor que está encendido por mucho tiempo es la integración de un montón de cambios de transferencias de Hoffman diferenciales, digámoslo así, ¿sí? Que van realizando cambios diferenciales que se van integrando para generar un cambio completo de órbita. Entonces sí, efectivamente, ¿verdad? Son pequeñas, puede hacer pequeñas aceleraciones, y cualquier pequeña aceleración va a permitir un cambio de órbita. De hecho, los cambios de órbita no necesariamente, bueno, en realidad
cualquier aceleración, cualquier cambio de velocidad en positivo, en la dirección correcta, por supuesto, va a significar una elevación de la órbita. Pero muchas veces nosotros vamos a querer que estas elevaciones de la órbita se den para poder evitar el efecto que creo que lo estudiamos en la clase pasada, me parece que donde simulé cómo es que cae un objeto desde a tierra, ¿verdad? Lo hicimos con el satélite Irazu, si me equivoco. Sí, con el drag. Ah, bueno, sí. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos simular el arrastre atmosférico, pero a la vez empezar a simular cambios de órbita provocados por algún tipo de propelente y ver efectivamente cómo esa órbita se va a mantener por más tiempo cuando nosotros tenemos el propulsor, ¿verdad? Que ese es el tipo de cosas con las que nosotros podemos trabajar. Ok, por eso les dije que esta clase era bien tuanis, ¿verdad? Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, hay algo que usted mencionó ahora y quería ver si me queda claro. Era este asunto, me parece que usted dijo que para pasar, digamos, de una órbita más pequeña a una más grande, se necesitaba un cambio de velocidad más pequeño que para pasar de una grande a una más pequeña, algo así. No creo, no estoy completamente seguro de esto. El asunto es este. Vean varios ejemplos. Para nosotros pasar, por ejemplo, voy a hacer un caso bastante más sencillo. Imaginemos que la órbita, tenemos dos órbitas. Una órbita es relativamente elíptica y otra órbita es circular, ¿verdad? Para nosotros pasar de esta órbita elíptica a la órbita circular, el lugar ideal para hacer el cambio de velocidad es el apogeo siempre. Porque en el apogeo la velocidad es menor, el cambio de velocidad es menor. Y esto nosotros lo podemos probar. Son cambios de velocidades menores uno con respecto al otro. A eso es lo que yo me refería. O sea, si ustedes quisieran hacer el cambio, por ejemplo aquí, ustedes hacen el delta V aquí para llegar al perigeo de esta otra órbita, digamos de esta aquí. Este cambio de velocidad es mucho más alto que si nosotros hiciéramos este delta V aquí para llegar al perigeo, para llegar a esta otra órbita. ¿Me explico? A eso es lo que me estoy refiriendo. Ok, sí. Sí, más que todo con la posición, entonces, no tanto como con el tamaño de la órbita. No tiene que ver con el tamaño de la órbita, sino que tiene que ver con el hecho de la posición. Y nosotros lo podemos demostrar. Esta parte que está aquí, creo que la vamos a seguir en la segunda parte en la próxima clase, porque estos ejemplos ayudan mucho a visualizar cómo es que un satélite se mueve en el espacio. Entonces no hay ningún problema. Lo que quiero hacer hoy es que ustedes hagan este ejercicio para ver cómo nos va. Tenemos como unos 20 minutos para realizarlo. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de velocidad y queremos ver el vector inicial de posición y velocidad para mantener una órbita circular con una altitud de 80 kilómetros por hora, con una inclinación de 0 grados y de 45 grados, ¿verdad? Esto se hace asumiendo un rango de 0. Profe, 800 kilómetros. 800 kilómetros sobre la superficie terrestre. Sí. Sí, es que había dicho 80 kilómetros por hora. Perdón. Es que pena. Sí, una órbita circular con una altitud de 800 kilómetros, una inclinación de 0 y 45 grados. Si ustedes se dan cuenta, el punto donde nosotros estamos iniciando, en que X es el inicio y Y es acá, implica que estamos con un RAN de 0, ¿verdad? En la ascensión del eje, o sea, la right ascension of the ascending node es de 0,
y un right ascension of descending node de 90, deberían ustedes interpretar qué quiere decir. Ok, denle por unos 15 minutos y lo resolvemos al final de la clase. Yo me quedo acá porque obviamente cualquier pregunta que tengan vamos a verla entre todos. No sé si pausar. El problema con esta grabación es que no me permite pausa, es o parar o continuar. Entonces, lamentablemente para las personas que estén viendo esto, como no quiero parar porque entonces em, alguna pregunta se puede ir, voy a dejarlo así, entonces probablemente escuchen un gran momento de silencio. Muy bien, entonces trabajemos en eso, por favor.
¿Cómo van? ¿Todo está clarito o han tenido alguna dificultad? Creo que todo claro por el momento, solo que por lo menos yo no he llegado a la parte de interpretar lo de RAN de 90 grados. Ok, está bien. Sí, yo voy justamente igual, de hecho. Ok, perfecto. Listo. Creo que por mi parte, listo. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Preguntas. ¿Cómo lo vieron? ¿Lo simularon? Ok. No sé si el hecho de que no haya preguntas quiere decir que todo el mundo lo tiene clarísimo o quiere decir que no está claro. Bueno, vamos a ver. Lo primero que nosotros sabemos es que, vamos a ir acá, es que la posición que vamos a llamar R1, o por lo menos el valor absoluto de la posición, va a ser RT más 800, que es aproximadamente 7171 kilómetros, ¿verdad? En esa posición. Cuando nosotros tenemos un RAN de 0, quiere decir que el equinoccio y la ascensión del eje mayor coinciden, ¿verdad? Si nosotros vemos esto desde el punto de vista de que esto es Y y esto es X, recordemos que el equinoccio es en X, que por cierto el equinoccio es un día de estos, el 21 de marzo. Entonces quiere decir que el cambio, la velocidad, la salida de la velocidad, que en este caso es con una inclinación de 0, es la misma, ¿verdad? Entonces este V para una inclinación de 0 va a ser raíz cuadrada de mu entre RT más 800, ¿verdad? Este es básicamente lo mismo que hicimos antes. Entonces V1 va a ser
la raíz cuadrada de mu sobre RT más 800, que es 7.45 aproximadamente kilómetros por hora. Ese es el primer caso. Cuando nosotros decimos que queremos un RAN de 0, quiere decir que entonces el cambio o la inclinación va a ser aquí, coincidiendo, perdón, bueno, sí lo hice con cambio de... O sea, esto va a ser a 45 grados y coincide con el eje X, ¿verdad? Y esto es Y, coincide con el eje X. Entonces, esa órbita va a ser inclinada, pero coincide con el eje X. Entonces, si lo estamos viendo, imaginémonos que lo estamos viendo desde la Tierra, y este es el eje X, y entonces esta es la inclinación, más o menos por aquí, es la misma velocidad tangencial, pero va a tener un componente en Y y otro componente en Z, ¿verdad? VZ. Entonces, esos componentes Y y Z serían el coseno, el VY. Vamos a ver, entonces V sería igual. Vamos a llamarle a eso V1. Sería 0 y V1 por el coseno de 45 y V1 por el seno de 45, ¿verdad? Que esto sería pi cuartos, ¿no? Pi cuartos, sí, pi cuartos. ¿Sí? Entonces, eso básicamente sería el V en este caso. Lo vamos a hacer tal cual vector. Entonces vamos a decir V1, vamos a decir inclinado, va a ser igual, vamos a hacerlo como vector. Va a ser 0, punto y coma, sería V1, ya lo sabemos, por el coseno de pi cuartos, 3.14 aproximadamente cuartos. Y aquí el otro sería V1 por el seno de 3.14 cuartos. 3.14. Y aquí nosotros tendríamos el valor. Obviamente no es solamente 3.14, 3.14, pero más o menos por ahí anda el asunto. Y tendríamos el valor de las cosas. Sí, vamos a darle un mejor valor a ese pi, ¿verdad? Es que ese pi no me gusta. Siempre se me olvidan los valores de pi. Vamos a poner pi, perdón, pi, pucha. Es esta cochinada. Esto, aquí está. 3.14, Ok, vamos a hacerlo así. Pi igual esto. Ahora sí. Perdón, ahora lo vamos a hacer así. Y aquí vamos a hacer pi. Listo. Ok, ahora sí. Mucho más preciso. Ok, entonces estos son los valores de Y y Z que nosotros tendríamos que utilizar. ¿Cuál es el cambio que tendríamos que hacer si el RAN es de 90? Un RAN de 90 implica un cambio de inclinación que está a 90 grados del equinoccio. Un cambio de inclinación a 90 grados del equinoccio es un cambio de inclinación en Y. Quiere decir, bueno, o una inclinación en Y, quiere decir que aquí es donde nosotros cambiaríamos de norte a sur. O sea, nuestra posición inicial tendría el radio completamente en Y. Quiere decir que R sería 0, bueno, R vector sería 0, el valor absoluto de R y 0 como posición. Y como velocidad sería igual, el valor vectorial de velocidad. Esta velocidad sería en menos X, si ustedes lo ven. Entonces sería menos el valor absoluto de la velocidad por el coseno de pi cuartos, ¿ok? Aquí sería 0 y aquí sería v por el seno de pi cuartos. ¿Cierto? Está completamente claro. Entonces véanlo así. Ustedes lo toman acá y sería V1, voy a ponerlo así, V1 RAN 90. Y esto sería igual a menos V1 por el coseno de pi cuartos, 0 y coma esta V1 por el seno
de pi cuartos. Y esos serían los valores. Ahora vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar por lo menos este último. Tenemos que R1 es esto, 7171. Entonces vamos aquí. Ajá. Aquí. 7171. Y tendremos que ponerle los valores de X, que serían este. Y los valores de Z, que sería este. Y el valor de Y sería 0. Y eso querría decir que una órbita de 800 kilómetros circular iniciaría con un RAN de 90 grados. Vamos a verlo. Estoy cometiendo algún error. ¿Qué error estoy cometiendo? ¿Hay algún error que estoy cometiendo? De, profe, diseñó un misil balístico internacional ahora. Sí. Queremos militaristas. Hay un error que estoy cometiendo. No debería ser ningún problema. V1. Ese está bien, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Estamos sobre... ya sé cuál es el error que estoy cometiendo. No le cambié la posición. Aquí. Esta posición no puede ser en X, tiene que ser en Y. 7171 es en Y. Esto. Este es el error, evidentemente. Porque si nosotros estamos en X y nos dirigimos con menos velocidad hacia X, evidentemente vamos a caer a la Tierra. Ok, ahora sí. Ahí está. Entonces ustedes ven una órbita de 45 grados que pasa por el eje Y, o sea que tiene un RAN de 90, lo ven acá, y que tiene un radio de 800 kilómetros. Y nosotros podemos cambiarlo de cartesiano a kepleriano, nos da 7171 prácticamente, lo ven aquí, y aquí está el RAN de 90 y la inclinación de 45. Ok. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Lo pudieron hacer bien o tuvieron alguna dificultad? Sí, yo no había podido interpretar bien eso del RAN de 90 en un principio, pero ya ahora sí lo veo un poco más claro. Sí, no, de hecho lo que me gusta de este ejercicio, vieras que para mí, o por lo menos personalmente, la interpretación de lo que es el RAN era la que más me costaba, entender cuando yo estudiaba elementos orbitales. Y por lo menos ha sido mi experiencia que es la que más le cuesta a la gente. Entonces, básicamente el RAN se mide sobre la órbita, se mide sobre el plano ecuatorial. Y básicamente lo que nos dice es, ¿cómo se llama? Es dónde nosotros ascendemos con respecto al equinoccio. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, es el punto donde nosotros cruzamos de sur a norte. Por eso yo típicamente diseño las órbitas tomando como punto inicial el punto donde nosotros cruzamos de sur a norte, porque es la manera más fácil de colocar la órbita y seguir de ahí hacia adelante cuando hacemos los cálculos de cualquiera de las velocidades, ¿ok? Entonces por ahí anda el asunto. Muy bien, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Está interesante, ¿verdad? Vean que la presentación está completa en este momento y hay algunas cosas que nosotros no hemos hecho. Vamos a trabajar en la próxima clase, ya en la parte de transferencias, vamos a empezar a demostrar las transferencias, ¿verdad? Por ejemplo, órbitas circulares, cambios a órbitas circulares, cambios con números reales y otros cambios de este tipo. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy por acá. Mis disculpas de nuevo por empezar la clase un poquito más tarde. Yo espero que no haya sido problema y que la hayamos disfrutado bastante, porque esta parte es muy, muy, muy interesante. Y entonces nos veríamos, hoy estamos miércoles,
nos veríamos el próximo viernes ya vamos a prácticamente terminar la parte de astrodinámica y el próximo miércoles empezaríamos a discutir la parte de lanzadores y después de lanzadores vamos a empezar a trabajar con los subsistemas del satélite. Muy bien. Dicho esto, muchísimas gracias a todas y todos y nos veríamos entonces el próximo, hoy estamos miércoles, nos veríamos el próximo viernes. Hasta luego. Sí, gracias, Bueno, profe. profe, Muy bien. pura vida, Gracias, hasta luego. Antonis. Chao, chao. Vamos Hasta a ver. luego. Hasta luego, por allá.